Buenas tardes o buenos días, chicos y chicas del segundo medio. Vamos a revisar en esta ocasión, en este video clase, los ejercicios que quedaron sin revisar de la guía texto literario en la parte de género literario. Dice la primera parte: en la columna de su derecha, escriba el nombre de la figura literaria que corresponde a los versos dados. Hipérbaton, metáfora, hipérbole, comparación. El chileno no escatima en gastos cuando debe acompañar a su ser querido al otro mundo. Bueno, esto es una metáfora porque cuando el poeta dice acompañar a su ser querido al otro mundo, significa, ¿cierto?, es el más allá, después la muerte. Entonces el otro mundo está empezado como la muerte. La concentración de celebración del Día del Trabajo contó con la presencia de todos los trabajadores de Chile. Esto es una hipérbole porque es una exageración. Primero, porque dice todos los trabajadores de Chile. Eso es una exageración, no tiene datos él para saberlo. En el ejercicio número 3, salitre, harina de la luna llena, cereal de la pampa calcinada. Nuevamente tenemos un reemplazo del elemento real por un elemento imaginado. Ejercicio número 4. El silencio es una planta que brota al interior. Si el corazón conserva su calefacción, igual. Acá hay un cambio del orden de la oración y también hay una imagen. La imagen se presenta en el silencio es una planta. Recordemos que la imagen es una comparación sin el nexo comparativo como u otro. Vamos con el otro ejercicio. Áureo pétalo de mar, penacho de sal y yodo. Penacho de sal y yodo, me nutro de inmensidad cuando cantando te como. Esto es una metáfora porque hay varios elementos como pétalo de mar, penacho de sal y yodo, que son elementos imaginados que reemplazan un elemento real. Vamos con el otro ejercicio. Una paletada le echó el panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero. Hipérbato. Nuevamente tenemos acá el cambio del orden natural de la oración sujeto-predicado, ¿cierto? Lo correcto sería un panteonero se caló el sombrero, le echó una paleteada y luego lió un cigarro. Vamos con la comparación. Dice, la juventud es como la primavera de la vida. Corren los días como agua de río y yo siempre dura como un alcornoque. Hay dos presencias de nexo comparativo como el como del primer verso y el como del tercer verso. Vamos ahora a identificar el nombre de la figura literaria que corresponda, ya sea metáfora, hipérbaton, aliteración, elipsis, asíndeton, perífrasis, antítesis, paradoja, imagen o polisíndeton. Veamos a qué corresponde cada una de las definiciones. La primera definición es la alteración del orden normal de la palabra en una oración, como bien explicábamos, es el hipérbaton. Por ejemplo, bien te viene que te metan un poco en cintura, hijo. Acá tenemos, ¿cierto?, el sujeto hijo, que debiera ir encabezando la oración, va al final, por lo tanto está desordenada. Vamos con la siguiente definición. Término con el que se alude un fenómeno lingüístico y figura retórica que consiste en el hecho de que los componentes fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen acústicamente la realidad significada por ella. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos. Se supone que aquí están reemplazando, ¿cierto? Están colocando la figura retórica onomatopéyica con el sonido del reloj.
que es como él hace, tic-tac. Sinestesia, procedimiento que consiste en una transposición de sensaciones, es decir, en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Como vimos en clase, un órgano, ¿cierto?, toma el sentido, la sensación de un órgano distinto. Salve al celeste, sol sonoro. Celeste es un color, ¿cierto? Y sonoro se percibe con los oídos. Por lo tanto, vista y oído están cambiados. Vamos con la figura metáfora. Es una figura de significado que consiste en identificar un término real del que está hablando con un término imaginario, en virtud de una semejanza real o imaginaria entre ellos. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Debiera decir, la cebolla, ¿cierto?, es escarcha, y en este caso también podría ser una imagen. La que sigue. Es una figura retórica en la que se relacionan dos términos con significados opuestos. Eso se llama antítesis. Ya que tengo blanca, mi color morena. Blanca y morena son términos opuestos. No llamar las cosas directamente por su nombre, sino aludir a ellas mediante un rodeo de palabras. A donde me esperaba quien yo bien me sabía. Eso es perífrasis. Vamos con el otro. Es un recurso fónico que consiste en la repetición de un mismo sonido para provocar en nosotros una sensación determinada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofe y hambrienta. En este caso tenemos aliteración porque hay una repetición constante del sonido S y también, ¿cierto?, de... Momento. El sonido, ¿cierto?, de la S. Piedras, rayos, hachas, estridentes, sedienta. Y ahí tendríamos la repetición de un sonido. Vamos con la paradoja. Consiste en utilizar una expresión aparentemente contradictoria, en la que llegan a considerarse los términos, creando un significado nuevo. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Recordemos que la paradoja, ¿cierto?, son ideas contradictorias. Por lo tanto, cuando dice vivo sin vivir, en mí y tanta alta vida espero que muero porque muero, son ideas que escapan a la lógica. Por lo tanto, aquí se opone la lógica a la realidad. Y eso se hace mucho más profundo y difícil de entender en primera parte, como primera vez. Vamos a ir a las alternativas. Y dice: a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es albergue umbrío, cuando las cumbres ásperas cabrío y redil espacio donde encierra. Aquí la situación es la aliteración, porque hay una repetición del sonido R, horror, sierra, bárbara, umbrío, cabrío, encierra, redil. Ese sonido, ¿cierto?, es el que se repite. Vamos inmediatamente a las 7, que dice: pasos de un peregrino, son errantes cuanto me dictó verso dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. Y Pérbaton, porque aquí obviamente está cambiada el orden de la oración. Vamos al 2. Todos visten un vestido, todas calzan un zapato, todas comen un plátano, todas son guapas. En este caso, la repetición todas al principio de la oración significa que tenemos una anáfora. Vamos con el 8. El manojo de trigo sobre su frente parece desordenado más con el viento. El manojo de trigo
es obviamente la cabellera. Por lo tanto, aquí tenemos una metáfora donde se ha reemplazado el elemento real, cabellera, con el elemento imaginado, manojo de trigo. 3. La dulce, amarga, verdadera historia. Tenemos aquí una antítesis. Tenemos dulce, la palabra dulce, y la palabra amarga. Recordemos que la antítesis es la oposición de dos términos en una misma oración. Coged vuestra alegre primavera, el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. En este caso tenemos una metáfora, porque alegre primavera está reemplazando como elemento imaginado a la palabra real, que es juventud. Y por otra parte, en el tercer verso dice, nieve la hermosa cumbre. La nieve en la hermosa cumbre son las canas, el cabello canoso, ¿cierto? Blanco o plateado, como quieran decir. Un suave paisaje de otoño. Número 10. La número 10 dice, un suave paisaje de otoño. Paisaje suave. Aquí tenemos una sinestesia, elementos que son cambiados, el organismo o el órgano, ¿cierto?, del sentido con la sensación de otro. Número 4. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Como explicamos anteriormente en el ejercicio anterior, esto es una paradoja porque hay elementos contradictorios y generalmente estas ideas contrarias que no parecen tener sentido y que no respetan la lógica, pero en el fondo es para darle mayor impresión y fuerza al verso. Vamos con la número 5. Dice, reluciente mueble que abrillantaba los años de nuestro cuarto van a ser adorno. Obviamente que aquí está desordenada la oración, porque deberían ser, ¿cierto?, relucientes muebles que abrillantaban los años de nuestro cuarto van a ser adorno. Los relucientes muebles de nuestro cuarto que abrillantaban los años van a ser adorno. Ese es el orden correcto. Vamos con la número 11. Dice, en el verso, mi guitarra despierta asustada, la figura utilizada corresponde a personificación, porque personificación es cuando un elemento inerte toma características humanas, como por ejemplo despertarse asustada. 6. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos, hachas, estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Como explicábamos en el ejercicio anterior, la repetición del sonido S, en este caso, manos, mis, piedras, rayos, hachas, sedienta, catástrofes, hay un sonido repetitivo que es la S. Continuamos. Dice, la luna que es el capricho mismo, miro por la ventana mientras dormía en tu cuna, y se dijo, esta criatura me agrada. Charles Baudelaire, Los beneficios de la luna. En este caso, la luna, ¿cierto? Esta criatura me agrada, dice. Pero la luna no habla. Esa es una característica propia del ser humano. Vamos con la número 13. Y era el demonio de mis sueños un ángel. Epíteto, epírbaton, personificación, no, antítesis. ¿Por qué antítesis? Porque tenemos dos palabras que son antónimas, demonio y ángel, en un mismo verso. 14. La tristeza llenaba todos los poros de mi cuerpo, y el llanto venía de todas partes llenando el mundo de lágrimas. Por supuesto que esto es una hipérbole, porque la tristeza no puede llenar todos los poros de su cuerpo,
y tampoco venir de todas partes llenando el mundo de lágrimas. Eso es una exageración, llenar el mundo de lágrimas. 15. Lluvia. Llegas con tus largos brazos húmedos, acunando a los niños con tu voz ronca y monótona. Acá hay varias partes que son personificación. Primero, la lluvia no acuna, ni tiene voz ronca, ni monótona. Esas son características de los seres humanos. 16. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espina. Aquí tenemos en el primer verso una comparación, en ti como dos líneas paralelas. Y la metáfora, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. La cuna del relámpago, ahí tendríamos una metáfora. Vamos ahora a leer el poema que está en la parte superior. Y dice: del huerto que dentaron. Ayer fue tarde, toda la tarde. Te esperaba, no venías, harto no venías. Tú andabas haciendo doler las cosas. Tú vendrías al huerto, y hace tanto huerto que te espero. La tarde se hizo noche, no me acuerdo dónde, y tuve miedo de andar toda tu ausencia solo. Y fue la tarde de volver al olvido, y fue la hora de desandar tu cariño, y me hice noche en el huerto. Y de entonces que ando noche tu recuerdo. Puedo decir febrero ahora, puedo mirar el infierno ahora, puedo pensar tu nombre ahora, y todo apenas me pone en temblor en las entrañas. Como ves, con el tiempo todo cambia. Número 17. ¿Cuál es la figura literaria predominante en los tres primeros versos del poema anterior? Hipérbole. Los tres primeros versos, recordemos que dice: ayer fue tarde, toda tarde. Te esperabas, no venías, harto no venías. Tú andabas haciendo doler las cosas. Una exageración, ¿cierto? 18. ¿Cuál es la figura literaria predominante en todo el poema anterior? Tenemos puedo, en el segundo verso y en el tercer verso, en segunda estrofa y la tercera estrofa. Por lo tanto, la figura que más predomina en el texto es la anáfora. 19. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume de mejor manera el contenido de la primera estrofa del poema anterior? La angustia de alguien. A. Porque su amor no es correspondido. B. Ya que ama demasiado y se le duele, que desea que su amor llegue a la cita. Recordemos la primera estrofa que él dice: ayer fue tarde, toda la tarde. Te esperaba y no venías, harto no venías. Tú hacías doler las cosas. Eso habla, ¿cierto?, de que ella no llegó y él esperó muchísimo tiempo. Número 20. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume de mejor manera el contenido de la segunda estrofa del poema anterior? El sufrimiento de alguien. Motivo: ya que tiene que olvidar a su amor. Dice la segunda estrofa: la tarde se hizo noche, no me acuerdo dónde, y tuve miedo de andar todo tu ausencia solo. Y se fue la hora en desandar tu cariño, y me hice noche en el huerto, y de entonces que ando noche tu recuerdo. Por lo tanto, obviamente, él sufre porque no está su amor, y lo tiene que olvidar. Y por último, 21. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume el contenido de la tercera estrofa del poema anterior? El amor ha vuelto a la vida del hablante del poema. Ha pasado el tiempo y el hablante está olvidando su gran amor. El hablante tiene una gran depresión porque no puede olvidar su amor. O por último, el hablante reclama por los sufrimientos que pasa en su vida. Como bien dice la respuesta, él ha pasado el tiempo y el hablante está olvidando su gran amor. Dice: puedo decir febrero ahora, puedo mirar el infierno ahora, puedo pensar tu nombre ahora. ¿Por qué? Porque todo cambia, porque todo, ¿cierto?,
ya no va a sentir el temblor en las entrañas y el dolor. Es decir, ya pasó el tiempo y el hablante ha olvidado su gran amor. Eso es, chicos y chicas, por hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan con respecto a la guía o algún término, alguna definición que no les haya quedado claro, usted tiene que escribirme al correo jessica.contreras@colegiosanjorge.cl y yo, por supuesto, le responderé correctamente todo lo que usted no sabe. Ahora, es importante que usted constantemente esté revisando nuestra página, porque ahí van a estar videos aclaratorios, videos de introducción y también, en esta ocasión, para la próxima clase, yo les dejé una evaluación formativa con todas las temáticas que corresponde a esta guía. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es resolverla y enviármela al correo en la fecha que está en el calendario. Que tengan un buen día, muchas gracias y que estén bien. Con cariño, su profe Jessie.